Acabo de llegar, vengo directo acá, estuve durante una semana en Santa Cruz, en diferentes espacios, con diferentes compañeros, compañeras, y ves una realidad también diferente allá que lo que tenemos acá. Cuando hablamos con compañeros de la CIDOB, te expresan sus dudas sobre quienes conducen el proceso, por ejemplo. O cuando vamos mucho más allá a municipios donde ganó el MAS, y la gente todavía está tratando de consolidar sus relaciones internas, sus procesos internos. Pero una mayoría ya en Santa Cruz y en otros departamentos está francamente opuesta a este proceso. Y cuando estamos en La Paz, en Oruro, en diferentes lugares, la gente te está pidiendo acelerar el proceso. ¿Hasta cuándo? ¿Qué están haciendo? Entonces, no hay un solo ritmo en todo esto, en el proceso, y obviamente en las concepciones que tenemos como diseño a lo que queremos llegar, es lo mismo. Entonces, vivir bien no es una cuestión que está en el cerebro de todos de la misma forma. El vivir bien siempre es el objetivo de todos, hasta de los fascistas, ¿no? También lo hacen porque quieren vivir bien, depende quiénes quieren que vivan bien. Toda persona quiere vivir bien, todo grupo humano, toda sociedad quiere vivir bien. Tal vez el tema es desde dónde, desde qué sujeto histórico nos planteamos el vivir bien. ¿Qué es lo que no hemos discutido profundamente? Porque siempre estamos pensando de que, bueno, ahora hay que construir esto sin tener consideración de que no estamos ajustando cuentas, de que no estamos ingresando a un proceso sin previamente haber hecho un ajuste histórico de cuentas. Y en esto del vivir bien, para no ir muy lejos, hay que ver experiencias también concretas que hemos tenido. La revolución del 1952 tenía también ese objetivo, pero dependiendo quiénes lo encabezaban, ¿no? Aparte de que los indígenas, los obreros hacen la revolución, obviamente que el partido quería conducirlo, pretendiendo hacer una alianza de clases y para vivir bien construir una supuesta burguesía nacional que al final ha terminado siendo una burguesía ratona que no ha respondido a las expectativas de esos tiempos para vivir bien. Entonces la revolución traicionada. Tenemos una experiencia ahí. O la otra, que tiene también otra vertiente, ¿no? El de la UDP. Después de una larga dictadura militar, vemos a Siles Suazo en hombros del pueblo, entrar al Palacio del Gobierno y el mismo movimiento sindical, encabezado por la Central Obrera Boliviana, le pone todas las facturas de los 17 años de gobiernos militares, de dictadura militar a Siles Suazo, inviabilizándolo. O sea, ¿no entendieron el proceso? Es un proceso que tiene una vanguardia obrera, impulsada por su Central Obrera Boliviana y los sindicatos y los partidos de izquierda, en todas sus versiones marxistas, leninistas, comunistas. Pero al final tenemos que Siles Suazo ha terminado haciendo huelga contra él mismo, recortando su mandato, un movimiento popular que no entendió el proceso, la oportunidad que tenía el país, pero que obviamente nos estaba llevando al vivir bien dentro de ese horizonte del socialismo al estilo soviético o al estilo de los socialismos europeos. Terminamos con que se adelantan las elecciones y se viene lo más duro del neoliberalismo. 21.060, 30.000 mineros fuera de las minas, 20.000 fabriles fuera, fábricas cerradas y algunas apuestas de grupos insurgentes diversos, especialmente de guerrilla urbana y todo eso. Entonces también fue una esperanza para vivir bien. Lo que yo estoy diciendo, ¿desde dónde estamos partiendo para llegar a estos objetivos? Por suerte,
en esos tiempos, nosotros los indios, o algunos dicen nosotros los aymaras, quechuas, deberíamos saludar la caída del muro de Berlín, ¿no? Porque eso sí hizo un corte histórico. La caída del muro de Berlín fue importante para los pueblos indígenas porque hasta mientras nuestras izquierdas estaban embobados en el sueño de la construcción del socialismo al estilo soviético o al estilo europeo, se cae el muro de Berlín y junto con la caída del muro de Berlín se caen sus referentes ideológicos. Y recién las izquierdas nativas empiezan a buscar, ¿y ahora qué hacemos? Y recién empiezan a mirar su país y recién ven pueblos indígenas y recién los pueblos indígenas también les dicen, pues aquí estamos nosotros, siempre estábamos aquí y tenemos también propuestas, tenemos también respuestas, no solo para nosotros. Por eso fue importante la caída del muro de Berlín. Y es ahí donde escuchamos cómo los pueblos indígenas tienen otra visión. De que para la mayoría de los pueblos indígenas, tanto izquierdas como derechas son exactamente lo mismo. Son hermanos siameses, ¿no? Porque para ellos se trata del control de la economía, o el capitalismo o el socialismo. Para el socialismo que lo controle el Estado, para el capitalismo que lo controle el mercado. Pero ambos dos son industrializantes. Y al ser industrializantes son depredadores. Y al ser depredadores buscan la destrucción del mundo. Y eso nos hace entender que no son estos nuestros horizontes. Y lo importante, por lo tanto, son los puntos de partida, el sujeto histórico que lleva a cabo este proceso y qué estamos entendiendo por vivir bien. Fui presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente y es ahí donde se discutía ¿qué tipo de país tenemos que construir? Pero previamente para definir qué tipo de país hay que construir, había que definir también qué tipo de sociedad somos nosotros. Es un tema de identidad. Fundamentalmente es un tema de identidad, el punto de partida. Y es que nos han hecho creer que Bolivia es una sola nación, un solo idioma, una sola religión. Por esa concepción monolineal de lo que es el país, nunca hemos podido construir una identidad nacional. Y como no hemos podido construir una identidad nacional, no pudimos diseñar políticas de Estado para desarrollar el país. Por eso estamos como estamos. Es un tema de identidad. La lucha de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales, permanentemente nos han hecho desembocar en una asamblea constituyente. Y es ahí donde entendemos, aprendemos, asumimos que no somos un solo idioma, somos 36 idiomas, 36 culturas, 36 formas de ver el mundo. Y por lo tanto 36 formas de darse respuestas sobre este mundo. Y no somos una sola religión, lo que decía la constitución anterior, que la religión oficial en Bolivia es católica, apostólica, romana y los concordatos y todo eso. El artículo 4 de nuestra Constitución dice que Bolivia es un Estado laico, y eso no quiere decir un Estado ateo, sino que quien quiere seguir siendo católico, que lo siga siendo, pero quien quiere ser evangélico, que también lo sea, o quien quiere ser musulmán, rezar 7 veces al día, que también lo haga, pero quienes quieren ser del respeto a la naturaleza, de la Pachamama, tiene derecho a hacerlo, o sea, Estado laico, la democracia de las religiones. Y a todo esto hemos convenido en llamarle Estado plurinacional, a esa diversidad de concepciones, de lógicas, de espiritualidades, de religiosidades. Entonces el camino para nosotros fue eso, el Estado plurinacional, pero ¿cómo llegamos ahora a cristalizarlo en su horizonte hacia adelante? Entonces había que asumir también que no se puede pasar
como por arte de magia, de un Estado colonial a un Estado plurinacional. Y por eso insertamos el artículo 11, el artículo 9, que dice, ¿no?, que nos hace entender que no se puede construir un Estado plurinacional sin un previo profundo proceso de descolonización. ¿Qué nos parece a nosotros el quid de la cuestión? La tentación de las izquierdas era tomar el poder y empezar a construir socialismo, sin ninguna consideración previa. Y todos los proyectos de construcción de sociedad son así. Entonces, por eso, ¿quiénes son los sujetos históricos? Este proceso descansa en este imperativo, descolonización. Entonces, entender descolonización ahora es la tarea, porque hay muchas formas de entenderlo. Para muchos es una palabra exótica. No existen en otros países viceministerios de descolonización. El otro día estuvo acá la ministra de Culturas de Ecuador, como que le hemos explicado, como que ha hecho que entiende, pero que el resultado no fue lo mismo. Y bueno, pues es muy difícil esto. Pero nosotros estamos entendiendo descolonización como que entender que el Estado esencialmente es colonial, colonialista, colonizante, en toda su estructuración institucional y por lo tanto en los comportamientos cotidianos de sus servidores, pretendidos servidores públicos. El Estado tiene sus usos y costumbres, jerarquizantes, de todo tipo, lo colonial del Estado. Entonces esto no es gratuito, somos producto de una forma de ver el país y quizás tengamos el error para adelante de continuar viéndolo de esa forma. Por eso para nosotros esto es lo principal, para luego ver el vivir bien con posibilidades ciertas materiales. Por decir 3, 4 cosas, a ver, nos han hecho creer que dice que había 15 años de lucha por la independencia y nos los hemos creído a pie juntillas. Entonces hay que revisar historia, hay que... hasta Fausto Reinaga nos ayuda en esto, ¿no? Pero hay muchos otros autores. Lo que hubo antes de 15 años de guerra por la independencia era salteo permanente entre los españoles que robaban oro y los españoles que robaban plata, ¿no? Pero en algún momento estos españoles se encuentran entre ellos y se preguntan ¿por qué están robando tanto oro, tanta plata, con tanto sacrificio y se lo mandan a España para que en España lo gasten sin pasar ningún esfuerzo? Y ahí surge la palabra mágica como resultado, por lo tanto, independencia. Independencia de los españoles que roban aquí frente a los españoles que usufructúan allá. Ese es el elemento fundante de las independencias en Bolivia, en Perú, en donde sea. O sea, el robo, el saqueo es lo fundamental de la construcción de estos estados nacionales. Y es por eso, pues, que como para robar, para saquear, el estorbo principal son los pueblos indígenas, había que desarrollar políticas de Estado para desaparecer pueblos indígenas, para liquidar pueblos indígenas, o por lo menos para cristianizarlos, domesticarlos, incorporarlos a la vida nacional. A eso lo llamamos nosotros Bolivia una continuidad colonial. No cambió nada para los pueblos indígenas. Entonces Bolivia es un Estado sin nación, y los pueblos indígenas somos naciones sin Estado. Bolivia es un país construido sin los pueblos indígenas, pero además contra los pueblos indígenas. No entender esto es no entender qué es lo que queremos hacer hacia adelante. Y eso nos da como resultado que el principal problema de Bolivia es el problema del indio. Si no se resuelve el problema del indio, no se resuelve el problema de Bolivia, como condición sine qua non para construir lo que queremos hacer. Entonces, asumir esto, que Bolivia es un país colonial blindado especialmente contra los pueblos indígenas, contra las mujeres.
Por eso decimos que tiene dos ejes sobre los cuales funciona, racismo y patriarcado, y no un machismo, que son otros componentes menores a este componente mayor. Entendiendo así, es que pensamos que la tarea del Estado es lo que dice el presidente, descolonizar el Estado desde el Estado. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, veremos fundamentalmente la educación, probablemente veremos otras formas de institucionalidad colonial que tiene el Estado boliviano, pero esa es la tarea ineludible. Y estamos ahí, pero también no solamente descolonizar el Estado desde el Estado, sino también descolonizar nuestras izquierdas. Porque las izquierdas pretenden estar ahí ahora como si nada también hubieran hecho, ¿no? Entonces, en mi entender, por lo menos tenemos dos clases de izquierda. Una izquierda señorial, colonial, para quien el tiempo es inmutable, no ha pasado nada y los objetivos siguen siendo los mismos. Los parámetros de análisis siguen siendo los mismos. Esa es una izquierda. La otra izquierda es la pachamámica también que tenemos, ¿no? Una izquierda pachamámica que piensa que poniéndose unas chuspitas, que poniéndose algún símbolo indígena o tener un amigo indio que en estos tiempos ya es estatus, está cambiando. Pero para volvernos a plantear lo mismo, su vanguardismo, ¿no? Que quiere conducir el proceso, porque como antes ellos son los arquitectos y los indios son la mano de obra de la revolución. O sea, ambos dos tampoco cambiaron. Para nosotros estos son los temas primeros, aparte de continuar discutiendo, obviamente, sobre qué es vivir bien. No creo que en eso haya mucha diferencia. Siempre estamos poniendo en todos los documentos de trabajo, ¿no? Tal proyecto para vivir bien. Estoy viendo en todas partes que eso lo hemos incorporado así como algo natural, normal. Debe ser parte de lo que se hace siendo servidor público. Pero lo preocupante es este otro. Entonces, en estos trabajos avanzamos con el Ministerio de Educación más que todo, porque si no desnudamos, evidenciamos lo colonial del Estado, no vamos a poder avanzar. Y una de las partes fundamentales del colonialismo es la educación. Seguimos leyendo Raza de Bronce, que es el texto más racista posible. Son 6 años de gobierno y no hemos podido tocar nada sobre el tema de la educación. O la niña de los ojos. Mi hijo tiene 5 años, obligatoriamente está pasando religión, cuando hemos dicho que este ya es un Estado laico. Y así sucesivamente. Y si vamos a tocar algo, vamos a tener al frente un magisterio corporativo que se va a oponer, se opusieron al Libro Rosado, se oponen al Avelino Siñán, se opondrán a cuanta propuesta venga, ¿no? Entonces, entender también que hay muchos desafíos ahí, que el maestro puede ser marxista, socialista, comunista, pero fundamentalmente es correa de transmisión de la ideología colonial. Entonces, ¿qué hacemos en esos ámbitos? ¿Cómo se diseña en el Ministerio de Educación? Por lo menos lo que estamos avanzando es la construcción de una nueva malla curricular, conjuntamente Ministerio de Educación, Viceministerio de Descolonización, desde el inicial, primario, secundario. Con el eje PP hemos avanzado en varios temas. Por ejemplo, el 2011... Ningún universitario o normalista pueda defender su tesis si no ha pasado varios módulos de descolonización. O sea, que el mismo Estado, en su esencia colonial, no te permite avanzar mucho más allá. El mismo Estado se niega a descolonizarse porque está diseñado muy bien. Esos papeles que vienen a ventanilla única y que tienen que atravesar toda una travesía, llegar a viceministros hasta el ministro para pedir un borrador y volver otra vez a quien le corresponde después de unas 2 semanas, 3 semanas.
¿no? No se trata de eliminar la burocracia, se trata de que la burocracia sea eficiente. Y eso es muy difícil, porque el Estado tiene sus mecanismos para reproducirse por inercia colonialmente. Nosotros creemos que estos son los temas. La descolonización, ¿cómo lo hacemos? Por suerte no estamos partiendo de cero, hay experiencias en el Ministerio de Salud, hay experiencias en la Contraloría, hay experiencias en la Cancillería, probablemente no muy coordinadas, pero sí viendo que eso es el trabajo que hay que hacer. Estas son nuestras preocupaciones. Cuando hablamos de vivir bien, yo solamente puedo acudir a lo que dice la Constitución, en algunas cosas que tal vez no lo vemos cuando lo leemos. Hay una parte donde recupera el Amasúa, Mayuya, Maquella, que parecen una invocación a no ser flojo, no ser mentiroso, pero hay que verlo más allá. Ahí nos está planteando el vivir bien. Cuando dice Amaquella, no seas flojo, nos está diciendo que en este país no debe existir una persona sin trabajo, que es deber del Estado darle la posibilidad del trabajo, pero no entender trabajo como algo remunerado salarialmente desde el Estado, sino que el Estado, cuando se trata de una provincia, de una comunidad, debe dar la semilla, la asistencia técnica, de tal forma que no haya amaquella, que no haya necesidad de manejar estos nuestros principios. Son deberes del Estado, son derechos de los ciudadanos, ciudadanas, y en cada uno de los capítulos de la Constitución siempre van a ver como objetivo el vivir bien. Conceptualizarlo, después ya es trabajo académico de quienes tienen que hacerlo. Yo cuando veo un imaginario del vivir bien, también lo veo cuando hay las señoras que traen naranjas de los yungas en una camionada. Echan la camionada de naranja y a su ladito, pero la señora al vender las naranjas está haciendo vender a su hija con 10 naranjitas. Y la hija está todo el día con sus 10 naranjas. En el momento que vende un peso de naranja, va donde su mamá y le dice, mamá, he vendido, le da más naranjas. Ahí se construye la ética del trabajo. Le da más naranja al punto que esta chiquita poco a poco ella ya va a tener más naranjas y al final traerá las naranjas ella misma en los camiones. Y al final la veremos bailando en el Gran Poder, bien enjollada, con seguridad personal y todo eso. Camiri, se convirtió en Camiri. Cuando el MNS pretendía hacer su propia burguesía y le falló, ¿no? Nosotros no necesitamos inventar nada. Pero obviamente que será otra la realidad en tierras bajas, pero por lo menos por estos otros lados de lo que se trata es de construir una sociedad de Camiris, de la mentalidad de Camiris, de la ética del trabajo, del ganarse honestamente lo que uno tiene. Y eso tal vez nos expresa el Gran Poder. O sea, no se necesita imaginarse, leer libros académicos, no creo que haya modelos para nosotros. Eso es lo bueno de la construcción en nuestro país. No necesitamos ningún modelo. Si nos vamos a equivocar, no nos equivocaremos por culpa de otros, nos equivocaremos por culpa de nosotros. ¿No? Y claro, y vamos a seguirlo haciendo. Entonces, este es el país donde todo es posible, donde no hay modelos, donde no se puede consumir paquetes de enseñanzas. Así lo conceptuamos el tema de vivir bien, pero fundamentalmente en toda esta travesía que hemos hecho. Si con la UDP el tema era ser marxista, ser trotskista y por lo tanto el paradigma era lucha de clases y solamente nos habla de capital y trabajo, hoy ese paradigma ha sido superado. Hoy el presidente lo lanza inspirado en los pueblos indígenas el nuevo paradigma que supera la lucha de clases, que es o se muere la naturaleza, o se muere la madre tierra o se muere el capitalismo. Paradigma mayor que no sirve solamente para nosotros, que implica
que ningún proyecto de vida, que ningún proyecto de sociedad puede tener futuro si no tomamos en cuenta el tema del respeto a la madre tierra. Ese es el paradigma que marca nuestro camino. Entonces se trata de vivir bien, primero restableciendo el equilibrio entre el hombre y la mujer, restableciendo el equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza. Eso no quiere decir volver atrás, no es un retorno romántico al pasado, sino es una recuperación de lo mejor de nuestro pasado para combinarlo con la modernidad, pero no con cualquier modernidad, sino con lo más sano de la modernidad. Entonces, Bolivia, sociedad colonial, hoy Bolivia, sociedad postcolonial, es la posmodernidad, ni siquiera la modernidad la que nos estamos desafiando. Entonces, en base a la experiencia, esto quiere decir que llegamos a eso entendiendo que tenemos que tener en cuenta que ni fundamentalismo marxista ni mesianismo indigenista deberían marcar nuestro camino. Ese es el camino del equilibrio. Entonces, en el fondo está cuestionarnos. ¿Estamos construyendo el vivir bien desde dónde partiendo? ¿Desde el marxismo? ¿No? ¿Desde la izquierda? ¿Desde los pueblos indígenas? Entonces yo siempre termino diciendo que Fausto Reynaga nos ha enseñado algo que deberíamos tomarlo muy en serio. Se trata de libertad de pensamiento. Fausto Reynaga nos decía, ¿quieren ser libres? Saquen a Cristo y a Marx de su cerebro y serán libres. Y podremos construir recién la sociedad que soñamos desde nosotros mismos. Así apuntaremos todos juntos al summa camaña, al vivir bien. Pero hay estos prerequisitos para encaminarnos ahí. Muchos de nosotros en el Viceministerio de Descolonización apostamos de esta forma. No sé cómo lo están haciendo en otras organizaciones, en otras instituciones. Habrá tiempos para que podamos hablarnos. Pero el tema de la diversidad es el otro tema que debería marcar, que no hay cosas homogeneizantes, que eso ha sido suicida, no ha servido y ha hecho caer muchos otros procesos. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Socialismo comunitario es algo que se está discutiendo en algunos niveles. Me parece que no ha trascendido por todos, pero sigue siendo un tema en discusión. También se estaba discutiendo capitalismo andino. Parece que se pretende recuperar algunas formas económicas de los pueblos indígenas y al socialismo clásico, incorporarlo lo comunitario precisamente por eso. No sé si va más allá. Hay que preguntar a los mentores de la propuesta. Pero lo que sí puedo decir con precisión es que no puedo entender que haya gente que siendo indio también se proclame marxista, como si fuera lo mismo, o como si fuera una continuidad. El ser indio ya es una concepción política ideológica. Y no puede ser al mismo tiempo indio y marxista como Félix Pazzi, ¿no? Es indio, pero también marxista, ¿cómo es eso, no? O hasta el mismo Felipe Quispe. Eso ya es otro nivel de discusión, pero parten de ahí también los cuestionamientos al socialismo andí, al socialismo comunitario, al capitalismo andí. El otro tema que es lo que estamos trabajando, el tema del Estado patriarcal, un pequeño viaje. O sea, nosotros concebimos que no es suficiente el tema del feminismo, que tuvo su tiempo y tiene su escenario, que no es el escenario que
es tal vez el adecuado. Y el machismo, ¿no? O sea, el feminismo supera a la mujer superarse en relación al hombre, ¿no? La mujer mejorar en relación al hombre, siempre ese ha sido el parámetro. Nosotros vamos mucho más allá y concebimos que el Estado es esencialmente patriarcal y podemos hacer un pequeño viaje, ¿no? Desde sus pequeñas cosas, pero también sus grandes mitos fundantes del patriarcado, ¿no? Que empezamos desde Adán y Eva para llegar hasta acá. Nos dice la Biblia que Adán era feliz por culpa de la mujer, ha sido expulsado del paraíso. A partir de eso, la Iglesia crea preceptos en contra de la mujer, ¿no? Y esos preceptos en contra de la mujer se convierten en conductas cotidianas de la sociedad en contra de la mujer. Y esas conductas cotidianas se convierten en leyes en contra de la mujer. Es todo un viaje. Entonces, esa concepción en contra de la mujer hace que la Inquisición tome a la mujer como pecadora en potencia, ¿no? Y los mande a la hoguera miles y miles, porque era una concepción religiosa de que una mujer que hace la distracción de 4 o 5 varones está en pacto con el diablo, hoguera. Pero también lo practicamos cotidianamente, todo eso, ¿no? Cuando hacemos una fiestita, en el papel, en el sobre de invitación se pone señor Félix Cárdenas y señora. No se pone el nombre propio de la mujer porque se supone que es algo accesorio al hombre. Esa es nuestra conducta cotidiana patriarcal. Pero también se convierte en leyes. Si la mujer se casa, tiene que llevar el apellido del hombre, Ana María D., ¿no? Como señal de pertenencia de una mujer a un hombre. A eso llamamos Estado patriarcal. Entonces no se trata de feminismos de la diferencia o feminismos de la igualdad, sino va un paso más allá a evidenciar lo patriarcal que tiene el Estado en toda su institucionalidad. Y lo menos que puede hacer el Estado es pagar esta deuda pendiente como Estado colonial en este proceso de transición al Estado plurinacional. Y ahí nosotros recuperamos lo que ha hecho el presidente parece que el presidente es el primer despatriarcalizador en el país. Porque cuando hace su gabinete hace 10 mujeres, 10 hombres, no sin necesidad de una ley, porque estas leyes, disposiciones que hemos tenido con relación a la mujer, primero la ley de cuotas, 30% de participación, no funcionó. Luego la ley transitoria electoral 50-50, que es lo que dice Lucho Maldonado, que primer titular un hombre, suplente mujer, la otra titular el suplente hombre. No funcionó, hicimos exactamente lo mismo, pero el resultado fue exactamente lo mismo. Todos los concejales, todos son mayoría hombres. Hay alguna forma de esquivar ese mandato. Entonces, en la Viceministerio de Descolonización hemos creado una unidad de despatriarcalización que está manejada por mujeres indígenas, pero además exconstituyentes, que entienden la discusión previa a estos temas que ha habido en la Asamblea Constituyente. Y el 11 de octubre presentarán un proyecto de ley que ya ha sido socializado, que todo lo que ha hecho el presidente lo estamos convirtiendo en ley. No para el tema electivo, que es lo más fácil. Para el tema electivo se puede disponer también 60% presencia de la mujer. El problema es que el cinturón de seguridad, todas esas cosas hacen que la mujer siempre pierda. Entonces lo que estamos haciendo es una ley que precise, no solo en lo electivo, que es una experiencia ya fallida, sino en el tema de los cargos de designación. O sea, esto de 10 hombres, 10 mujeres en el Poder Ejecutivo no sea un accidente de la historia, que de ahora para adelante y en cualquier momento, en cualquier presidente, en cualquier escenario, siempre se lo haga, eso que quede sellado. Pero no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el órgano electoral, en el Parlamento. En diciembre teníamos que elegir nuestra estructuración jurídica del país. Entonces, ahí también, si suponemos que la Corte Suprema tiene 10 miembros, 5 mujeres, 5 hombres. Si el Tribunal Constitucional tiene 14 miembros, 7 mujeres, 7 hombres, por ley. En las gobernaciones, si hay 14 direcciones, 7 mujeres, 7 hombres. En los municipios,
Si hay 8 direcciones, 4 mujeres, o sea, en todo lo que se llama poder, ¿no? No es el punto máximo, debería ser el punto para empezar, lo que obligaría al Estado a desarrollar políticas de aceleración de que las mujeres en sus diferentes niveles puedan adecuarse a los desafíos que implica la materialización de esta ley. Nos parece que es el Estado colonial que debería saldar cuentas, pequeñas cuentas, especialmente con las mujeres. La democracia sin la mujer no es democracia. Habría que empezar nosotros los hombres también entendiendo esto. Eso es el vivir bien, el restablecer el equilibrio entre hombres y mujeres. El 11 de octubre, si no hay algún obstáculo, esto se va a presentar desde la unidad de despatriarcalización del Viceministerio de Descolonización como parte de su trabajo.